mi enhorabuena a SEMI y a SENFIC por este proceso de reflexión de abajo arriba que realmente genera un proceso de toma de conciencia realmente importante, y por eso creo que estamos encantados de apoyar desde el mundo de la gestión, de la administración sanitaria y sobre todo, bueno, pues trabajar este tema que me han encomendado y que tiene que ver con la reorientación, las estrategias hacia la cronicidad como kit de supervivencia para la medicina pública. Voy a conseguir adaptarme a los minutos y básicamente empiezo por la conclusión. El punto primero y segundo, malos tiempos y sostenibilidad, intenta transmitir el tamaño del problema que tenemos. El tercero y cuarto, plantear que hay solución. Como pone ahí, yes, we can. Pero hay que hacer cosas. Que los crónicos son parte del problema, pero también son parte de la solución. Y finalmente, dar alguna pincelada de los cambios en el ámbito organizativo que deberíamos empezar a desarrollar. Vamos a ver, el tamaño del problema. Malos tiempos, tenemos 5 años malos y 5 años de ya veremos. Peter Kay, luego lo comentaré, pero lo dibuja como un problema de una década y hay mucha gente que lo está planteando en esta clave. Escenario. Lo que recaudamos nos deja sin dinero en noviembre. Lo que debemos, la deuda soberana, obliga a pagar cada año 575 euros de interés per cápita. Hay que añadir la llamada soberana deuda, no la deuda soberana, que tenemos en los cajones fundamentalmente de las administraciones autonómicas y particularmente de la sanitaria. Y si quisiéramos liquidar los 700.000 millones de euros de deuda que tenemos, tendríamos que estar pagando unos 15.000 euros per cápita. Por lo tanto, vemos que tenemos un problema de un tamaño importante. ¿Qué se puede hacer? Primera opción, recortar el gasto, en ello estamos. Hay dos técnicas, la podadora o el bisturí. Ya saben cuál hemos empezado a utilizar. Habría que intentar ser más inteligentes y introducir cambios organizativos e incluso ir más lejos, ser capaces de tener un ánimo regeneracionista y ensayar cambios estructurales. También queda la opción de no hacer nada y dejarlo a ver si evoluciona y se soluciona o se cura solo el paciente. Pero no es muy recomendable esta terapia. Como decía antes, pasamos un momento importante y delicado. Decía Peter Kay que la próxima década para el NHS, para el National Health Service, va a ser una década muy peligrosa, muy decisiva. Esos son los elementos de este escenario. Insuficiencia fiscal crónica y grave, mayor necesidad social que va a intentar mordisquear incluso nuestro presupuesto, complejo tecnológico e industrial muy activo, influyente y desesperado, profundización de la medicalización del malestar, envejecimiento y cronicidad, y no olvidemos esto último, erosión de los valores de solidaridad y equidad. El sálvese quien pueda es un problema de los momentos malos que hay que tener en mente. No vale lo de siempre. La situación podría compararse con la crisis que hubo a mitad de los 70. Esta sería, por tanto, la segunda gran crisis de los sistemas sanitarios desarrollados. La de los 70 se caracterizó por ser una crisis financiera, de racionalidad y de legitimación. Quizás la actual se añade el componente de globalización, de mal gobierno y de valores. Por lo tanto, habría que empezar a entender que estamos en un momento un tanto diferente. Vamos a empezar a mirar el tamaño de la solución. Contamos con reservas de la década prodigiosa, estos 10 años de atrás, donde, como ven en el gráfico, la economía creció mucho, pero el gasto sanitario creció más todavía. Por definición, todo organismo tiene músculo y grasa, pero da la impresión de que tenemos un depósito graso que sería muy importante para atravesar el desierto. Por lo tanto, una pregunta de lo que se llama ahora sostenibilidad interna es qué podemos hacer para movilizar nuestros recursos de panículo adiposo para esta época de necesidades. No voy a hablar de todas estas medidas, que yo creo que es uno de los debates importantes que hay ahora,
productividad, movilidad, redistribución de cargas, priorizar lo que añade más valor. Un punto fundamental es la reorientación del sistema hacia los pacientes con enfermedades crónicas. Y el último también, fomentar y desplegar la motivación intrínseca y trascendente. Sin que los profesionales participen no se puede hacer. Por lo tanto, hay que movilizar la sensación de ser copropietarios, corresponsables y, por lo tanto, que los profesionales estén en la parte de la solución y no solo en la parte del problema. Acaba de salir el último atlas, creo que está Boro Peiró por allá, de variaciones en la práctica médica, que habla de la variación en hospitalizaciones en personas mayores. Bueno, no toda la variabilidad implica ineficiencia, pero por lo menos da pistas de que hay rangos de hospitalización, por ejemplo, en personas de 80 y más años, que van desde 200 ingresos por año, por 1.000 habitantes, hasta 500. Cada puntito es un área de salud. Por lo tanto, vemos que en personas, en ancianos, digamos, de superiores de 80 años, en personas con patología crónica, nuestro perfil es tan diferente que igual hasta podíamos utilizar esas diferencias en beneficio de un trabajo más eficiente. Esto sería lo que hace ya mucho tiempo, en los años 80, Brian Jennett habló de componentes de la atención inapropiada, innecesario, inútil, inseguro, inclemente e insensato. Tenemos, por lo tanto, una parte de eficiencia que podría estar, alineada con mejoras en la calidad. Los crónicos son parte del problema, pero también son parte de la solución. En algunos de los documentos de análisis estratégico, de sostenibilidad, se citan estos elementos, desarrollar un modelo de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Yo particularmente me refiero a una línea de trabajo que estoy desarrollando y que tuve el privilegio de contar en el último congreso de la SEMI, de la Sociedad Española de Medicina Interna, y es lo que se llamaría triple crisis. 3 dolencias relacionadas, medicina, médicos y sistemas sanitarios, en un contexto cambiante y desfavorable que es el enfermo crónico, pluripatológico y frágil. La definición de esta triple crisis sería esta: una mala medicina basada en excelentes procedimientos, médicos insatisfechos que no entienden su malestar y lo atribuyen a sistemas sanitarios o a pacientes, y finalmente sistemas sanitarios cada vez más ineficientes e insostenibles. Bueno, esto es en clave de humor, sería el decálogo de la práctica clínica atolondrada, precisamente por este proceso de fragmentación e hiperespecialización, que no lo voy a leer obviamente, pero que tiene que ver en clave de humor con la imposición de la lógica de la hiperespecialización a los procesos de trabajo. El punto 10º sí es interesante cuando, ya que está aquí compañeros de la SENFIC, ignorar al médico de primaria, salvo que queramos mandar el paciente a la papelera de reciclaje. Sigamos. Somos cada vez más conscientes de que hay un rendimiento decreciente del gasto sanitario en salud. Somos también conscientes de la fragmentación asistencial y se han generado poderosos movimientos autocríticos desde dentro de la profesión. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento, una base que ha cambiado notablemente y que nos produce una plataforma de trabajo nueva y esperanzadora. Mensaje importante: la medicina basada en la evidencia y la buena medicina está alineada con la sostenibilidad de los sistemas. Podríamos llamarle hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis que tiene mucha verosimilitud. En un contexto de crisis de la innovación efectiva, mejor medicina es más económico, más apropiado y más compasivo. Evidentemente, tenemos algunos dilemas no resueltos en esta ecuación. ¿Qué hacemos con lo escasamente efectivo pero insoportablemente caro? No sabemos manejar estas situaciones bien. ¿O qué hacer con la medicalización del malestar en las sociedades posmodernas? Pero salvando estos dos elementos importantes, que quizás no entran dentro del debate que hoy tenemos aquí, en líneas generales están alineadas la buena medicina y la sostenibilidad. Proponemos soluciones muy variadas.
muchos términos: OSIS, Organizaciones Sanitarias Integradas, Kaiser, Kronecker Model, pero de verdad, tratar pacientes con enfermedades crónicas no puede ser ni tan difícil ni tan sofisticado. No estamos hablando de high-tech, alta tecnología, sino posiblemente de high-touch, alto contacto. Por lo tanto, el problema es que la herramienta es esencialmente relacional y organizativa. Y quizás esto es lo que a veces nos cuesta mucho integrar. En ese sentido, pues reinterpretando textos muy interesantes del doctor Ollero, yo creo que lo que ha habido es un cambio de perspectiva. Primero, la cronicidad era temporalidad, que dura mucho y, por lo tanto, el gran reto es el afrontamiento del paciente, lo que decíamos antes, cumplimiento, ahora le llamamos adherencia, que es más democrático, al tratamiento. Luego, nos planteamos el siguiente reto, la complejidad, el efecto multiplicador que tiene la comorbilidad, y es donde aparece el problema que ya tenemos nosotros de manejo clínico de la pluripatología. Y de pronto aparece el tercer término, la fragilidad, la vulnerabilidad biológica, psicológica y social, que nos produce un tipo de complejidad diferente, caótica, ingobernable, que implica incorporar nuevos elementos como es el manejo sociosanitario y también el antropológico y humanístico. Y un cambio en objetivos, no hay que mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, hay que empezar a trabajar dos ideas, que no somos eternos y que hay que, digamos, gestionar adecuadamente el ocaso de la vida del ser humano. Por lo tanto, los objetivos ya no están alineados con los clásicos objetivos de la medicina científica. En esencia, los modelos hablan de lo siguiente: estratificar y focalizar la atención en los más frágiles y complejos. Bueno, algunos les llaman case management a esto. Y esto parece que funciona porque es bueno para ellos y también para la organización sanitaria, entre la medida en la cual son altos frecuentadores, implanificables y para lo cual, que es lo más importante, nuestros servicios son particularmente tóxicos. El otro grupo de la famosa pirámide, pues se trata de hacer una buena medicina colaborativa en red, basada en la evidencia y orientada a la prevención. Y finalmente, el otro componente de una capacitación y responsabilización del paciente y su familia para que asuman los autocuidados. Digo, por resumir tantos modelos quizás en lo que es el fundamento filosófico. Focalizar esfuerzos en aquellos que más lo necesitan, delegar para facilitar la productividad de los esfuerzos y construir organizaciones que faciliten las acciones razonables o no las hagan tan difíciles. El cambio organizativo, y con esto daría algunas pinceladas, parte... Quedan 3 minutos. Perdón, sí. Parte de, bueno, creer en las políticas de gestión del conocimiento y de creación de esto, de un sustrato para practicar la medicina basada en la evidencia, desarrollar estrategias o políticas de atención al enfermo crónico, ojo, al enfermo, no a la cronicidad que anida en cada una de las 52 especialidades médicas, que es diferente. Políticas de integración asistencial, basadas en la atención primaria o no. Este es el otro debate. Está claro que en España sí, es una plataforma importantísima. Quizás, convendría, si tuviéramos tiempo, explicar por qué la atención primaria es insustituible, razones diagnósticas, pronósticas, de balance de cuidados, de sensatez clínica y de autonomía. Y en ese sentido, creo que está claro. La otra pregunta, ¿es compatible la medicina basada en la evidencia y la complejidad? Este dicho lo conoce todo el mundo: un médico cura, 2 dudan y 3 muertes seguras. Igual habría que plantearse si una guía clínica cura, 2 dudan y 3 muertes seguras. Tenemos un problema que yo personalmente solo resolvería a través de este quizás aforismo, ¿no? La mejor evidencia ayuda a informar las decisiones, pero consideramos la estandarización clínica como una herramienta de utilidad menor cuanto más domina la fragilidad. Donde decae la guía ha de tomar relevo el profesional y donde decae el profesional debe tomar el relevo el cuidador sensato y compasivo. Por lo tanto, seguimos siendo científicos, pero somos capaces de activar otras valencias en nuestra capacidad de cuidados. Revisar los roles, simplemente citar, Bárbara Starfield habla de esa transición del generalista al supraespecialista, que ya se ha producido. Y sin embargo no estamos sacando
todo el potencial del supraespecialista que es el actual médico de atención primaria. Y la reflexión abierta en la SEMI sobre el rol del internista, quizás habría que hablar de en el hospital abierto, abierto a la comunidad. Se plantea un rol interespecialista, quizás habría que hablar de otro transespecialista, es decir, para algunas áreas, digamos, donde las especialidades no son capaces de gestionar suficientemente la complejidad, y finalmente la alianza del médico de atención primaria y el internista como principal promesa de racionalidad y eficiencia clínica. Me queda una. Epílogo. Si la crisis de los años 70 dio lugar a estos patrones, contención de costes, racionalismo, gerencialismo, competición, la crisis del 2010 yo tengo la sensación de que nos va a llevar a estos dos caminos. Por una parte, el desarrollo pleno de la gestión y el gobierno clínico, y por otra parte, la expansión de un patrón hacia la integración asistencial que básicamente incorporaría una reingeniería del enfermo pluripatológico y frágil y un inicio de la integración sociosanitaria. En la medida en la cual trabajemos en esta dirección, yo creo que seremos capaces, como decía Rafa de Bengoa, de no esperar a la OMS y ponernos en marcha, porque los problemas los tenemos, pero también las soluciones. Muchas gracias.